vamos a platicar acerca de una práctica más de nuestro prototipo didáctico Madbox. Y esta se trata sobre la aritmética de funciones, en particular la suma de funciones. En esta ocasión vamos a trabajar con dos de los experimentos que ya hemos compartido. El de la generación de electricidad utilizando un panel solar y también el de la generación de electricidad utilizando un aerogenerador, que ya ustedes recordarán, no es otra cosa más que un reilete montado sobre la flecha de un pequeño motor de 1.5 volts. Cuando habíamos ya desarrollado este par de experimentos, de repente nos dimos cuenta que en ambos estábamos trabajando exactamente con las mismas variables, es decir, voltaje y tiempo. Y nos preguntamos, ¿por qué no echarlos a andar de manera simultánea para ver qué sucede? Y en cuyo caso nos quedaba claro desde el principio, íbamos a estar sumando voltajes y nos interesaba saber qué resultaba de este experimento. Aquí recordaremos cómo es que están las conexiones. Dense cuenta que aquí está cableado, tenemos la terminal negativa del panel solar y está conectado al puerto negativo para el panel solar, y tenemos también la terminal positiva del panel solar conectada a la terminal, al puerto a donde se debe de alimentar este dato. Simultáneamente tenemos aquí conectados las terminales del motor que me van a traer el dato del voltaje producido al echar a andar nuestro aerogenerador, y los caimanes están conectados a otra pareja de cables Dupont que están alimentando el dato de qué tanto voltaje trae la corriente que viene del motor. Entonces, además, como ustedes pueden observar, aquí tenemos en la tapa de nuestro estuche de prácticas el LED del que ya habíamos platicado cuando hablábamos del experimento del panel solar. Se trata de un LED que está pulsando de forma tal que la intensidad luminosa de este aumenta y disminuye continuamente, y esta variación en la intensidad luminosa se repite y se repite y se repite, lo cual nos genera una función de naturaleza periódica, función a través de la cual se relaciona el voltaje contra el tiempo. Enseguida veremos estos datos, cómo los vamos a alimentar a nuestra placa Arduino para tener la oportunidad de llevarnos los datos a NetLogo para ver su gráfica y posteriormente llevarlos al análisis de los datos. Nos encontramos a punto de iniciar la práctica de suma de funciones. En este caso, vamos a realizar un experimento muy sencillo y a la vez muy interesante, porque como ya hemos revisado con anterioridad, con el estuche Madbox tenemos la posibilidad de generar corriente eléctrica a partir de una fuente lumínica utilizando un pequeño panel solar. En ese caso, las variables de nuestro experimento es el voltaje de esa corriente relacionado con el tiempo. Y por otra parte, también en otro de nuestros experimentos producimos corriente eléctrica, pero en este caso utilizando viento, una fuente eólica, haciendo uso de un pequeño aerogenerador. Pues de manera que nos surge la pregunta, si en estos dos experimentos estamos haciendo lo mismo, es decir, generando electricidad, pero a partir de dos fuentes energéticas distintas, ¿qué sucede si ahora las ponemos en marcha a ambas de manera simultánea? ¿Y cómo se observará el gráfico?
de qué tipo será este, en fin, surgen una serie de interrogantes. Pero el experimento en este caso comienza cargando a nuestro programa, a Arduino, un nuevo código que se llama CPT, suma de funciones. Verificamos que se encuentre correctamente seleccionada nuestra placa y también correctamente seleccionado nuestro puerto. Lo cargamos a la memoria de nuestra placa, lo cual aquí se indica ya realizamos. Y ahora nos vamos al programa NetLogo y abrimos el archivo Arduino voltaje, voltaje sin la S. Y aquí observamos que ya se están desplegando algunos valores. Vamos a graficarlos para ver cuál es su comportamiento. Lo que estamos viendo es que el voltaje relacionado con el tiempo sube y baja, sube y baja. Y si ahora ponemos en marcha nuestro aerogenerador, vamos a ver qué sucede con el gráfico que hace un momento teníamos en pantalla. ¿Lo ven? Pareciera que es básicamente el mismo comportamiento, pero ahora la gráfica tiene una altura mayor. ¿Por qué? Porque se están sumando los voltajes de las dos corrientes. Ahora voy a retirar el aerogenerador y todo vuelve a la normalidad. Las ondas de voltaje contratiempo, la gráfica de velocidad contratiempo, vuelve a su estado inicial, es decir, en este caso lo único que está funcionando es nuestro panel solar. Y en este caso, pues lo que estamos haciendo es sumar una función periódica con una función exponencial, pero básicamente aquí lo observamos el pequeño incremento, y ya en su etapa en que la función exponencial ya se estabilizó. Y entonces esto constituye un ejemplo de suma de funciones. Gracias por su atención.